Así que en esta mañana yo voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Y el título de la enseñanza esta mañana es El llamado de Dios a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 9 al 13. Estamos, ¿no es cierto?, siguiendo los evangelios, así que nos vamos a topar con enseñanzas a veces un tanto similares. Vamos al libro de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bien, hermanitos, esta es la lectura de esta mañana y va a ser nuestro texto base para tratar lo siguiente. El Señor Jesucristo nunca nos deja de sorprender cómo es su actuar ante la sociedad de ese entonces. Vemos acá, para aquellos que no conocen, que habían religiosos que eran llamados los fariseos, los escribas y los saduceos, entre algunos otros también estaban los herodianos, que eran personas que se consideraban superiores a los demás, y también habían otras personas en el pueblo de Israel que eran menospreciadas por los trabajos que hacían. Y en este caso, Mateo, voy a hacer un resumen, Mateo era una persona que recaudaba impuestos públicos. Y estas personas que recaudaban impuestos públicos eran mal vistas por dos razones. La primera de ellas era porque cobraban los impuestos para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Imperio Romano era el que estaba dominando sobre todo el pueblo de Israel y en realidad sobre todo el mundo existente conocido en ese tiempo. Así que era mal visto, ¿por qué? Porque en el fondo un recaudador de impuestos como lo era Mateo estaba al servicio del imperio que había sido el invasor de la nación de Israel. Y los judíos eran muy nacionalistas. No sé si ustedes recuerdan que a Jesús le hicieron una pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? Y ahí es cuando Jesús le dice, mostradme la moneda, y le muestra la moneda al Señor Jesucristo, y el Señor le responde de una forma inesperada, que los dejó con la boca callada a todos y les preguntó de quién es la inscripción y la imagen que está en la moneda, y ellos dijeron de César. Entonces Jesús les dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esa pregunta tenía un sentido muy, digamos, contencioso. Como eran nacionalistas, querían ponerlo entre la espada y la pared, porque lo que esperaban que ellos dijeran era que no correspondía dar tributo a César, porque para los judíos había un solo rey, que era Dios. Entonces ellos no admitían el dar tributo a César. Pero Jesús le responde muy sabiamente. Entonces, ese es el contexto de esta lectura que hemos tenido con respecto a Mateo. Mateo era una persona mal mirada y mal vista por los judíos en general y sobre todo por los religiosos de la época. Es decir, era inconcebible que un publicano como Mateo, o Leví, que se llama también, le dicen en el Evangelio de Lucas, se relacionara con un fariseo o con un religioso de la época, porque en teoría los religiosos de la época eran las personas que representaban la religión de los judíos, representaban a Dios, representaban un linaje escogido para llevar al pueblo al Señor a través de la exposición de su palabra, cosa que obviamente ellos no estaban cumpliendo. Pero imagínense esto, era inconcebible que Mateo estuviese comiendo con un fariseo, con un escriba o con un saduceo, porque ellos no lo aceptaban, porque lo rechazaban, los consideraban como traidores y como pecadores. Pero es aquí donde el Señor Jesucristo nos sorprende una vez más
Y él está sentado a la mesa con muchos, dice, publicanos y pecadores. Como hemos leído, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, esto para la gente de ese tiempo era inconcebible, como un maestro, porque Jesús era considerado un maestro y muy respetado. Recordemos que a Jesús consideraban que él enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús no enseñaba como los fariseos, porque los fariseos enseñaban cosas que no practicaban, pero Jesús enseñaba con autoridad, enseñaba practicando la palabra del Señor. Entonces Jesucristo era considerado un maestro. Por lo tanto, los fariseos tampoco concebían que Jesús se juntara con publicanos y pecadores. Pero Jesús los sorprende a todos una vez más comiendo a la mesa junto con publicanos y pecadores. Y esto es una muestra de la misericordia del Señor tan grande que también ha tenido con nosotros. Y qué bueno, hermanos y amigos, que Jesús se junte con publicanos y pecadores. Qué bueno que Jesús permita que se sienten a su mesa publicanos y pecadores, porque de esa forma nosotros tuvimos la oportunidad y la bendición de conocer a Cristo. Si Cristo hubiese actuado igual que los fariseos o los escribas, nosotros no hubiésemos tenido ninguna posibilidad de conocer a Cristo, porque los religiosos de la época no se juntaban con publicanos, con pecadores, con gente que era despreciada y mal considerada por las actitudes que tenían, pero Jesús rompe con ese estereotipo que tenían los fariseos, que tenían los religiosos de la época, y se junta con publicanos y pecadores. Y gloria al Señor por eso, porque como dije, tenemos la oportunidad cada uno de nosotros, que somos pecadores, de acercarnos al Señor, de sentarnos a la mesa con Jesús, y Él no nos va a rechazar como lo hubiese hecho un fariseo. Él no nos va a rechazar como lo hubiese hecho un escriba, un docto en la ley, sino que dice la Biblia acá que compartía con publicanos y pecadores. Y dice el versículo 11, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Les extrañaba que Jesús, que era un maestro, se relacionara con publicanos y pecadores, y es ahí donde Jesús responde, y vamos a ir viendo cada uno de estos detalles: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué utilidad tendría un doctor o un médico en un lugar donde no hay enfermedad? Sería inútil que hubiese un doctor en un lugar así. Pero donde hay enfermos, como hoy día hay, por ejemplo, los doctores son fundamentales. Donde hay enfermos, se requieren doctores. El gobierno hoy en día, por ejemplo, ha contratado a muchos doctores, muchos enfermeros. Se han flexibilizado las normas para validar a los doctores. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo en el que se requieren doctores, médicos, paramédicos, etcétera, por el momento en el que estamos viviendo, en que hay muchos enfermos que atender. Ahí cobra relevancia los doctores cuando hay enfermos. Y es por eso que Jesús dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, aludiendo a que Jesús se relacionaba con publicanos, con pecadores. ¿Por qué? Porque son los pecadores los que ven su necesidad de Cristo, los que realmente ven la necesidad de tener un médico, ven la necesidad de tener un salvador, alguien que perdone sus pecados, alguien que lo lleve a la salvación. Pero vamos a ir por partes. Primero, versículo 9, dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice, y se levantó y le siguió. Hermano, y este sígueme no era un sígueme así como acompáñame a la feria, acompáñame al supermercado. El sígueme del Señor Jesucristo era comprométete conmigo, comprométete a estar a mi lado, a ser mi discípulo. El sígueme del Señor Jesucristo implica que cada uno de nosotros debe dejar lo que estaba haciendo para seguir al Señor Jesucristo. Dice acá que Él se levantó y le siguió. Y hay otro texto, en Lucas, que es complementario a este, que dice lo siguiente. Lucas capítulo 5, versículo 27.
Dice la palabra del Señor: Lo voy a ir después anotando. de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Recordemos que Leví es el mismo que Mateo. Aquí se le llama Leví y en el otro, en Mateo, se le llama Mateo. Entonces dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué dice el versículo 28? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces el llamado, cuando la palabra del Señor acá dice, y Jesús le hace el llamado a Mateo y le dice, sígueme, era que él dejara todo lo que estaba haciendo, que dejara su trabajo, que dejara toda su vida pecaminosa, que dejara todas las prácticas que ofendían al Señor, porque efectivamente los publicanos tenían prácticas que eran reñidas con la legalidad, porque a veces cobraban más impuestos y muchos de ellos se enriquecían al cobrar más impuestos de lo que el Imperio Romano decía. Entonces Jesús, cuando le dice sígueme, le estaba diciendo, toma una decisión, comprométete a seguirme y a andar conmigo. Comprométete a dejar todo tu pasado para vivir una nueva vida junto a mí. Y la verdad es que ese compromiso es el que muchas personas, ¿verdad?, a veces rechazan. Pero vamos a explicar por qué es eso. Pero vemos acá que Mateo no rechazó ese llamado del Señor a seguirlo, sino que él dice, dejándolo todo, siguió al Señor Jesucristo. A él no le importó nada. Y créame que cuando Jesús llama, cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón con un llamado eficaz, a nosotros no nos va a importar nada. No nos va a importar nuestra vida, no nos va a importar nuestro trabajo, no nos va a importar nuestra profesión, no nos va a importar qué cosas tengo que dejar, sino que lo único que voy a ver delante de mí va a ser a Jesús con su gloria, va a ser a ese Salvador que puede rescatar mi vida de la perdición en la cual estoy. Cuando Jesús dice, sígueme, y el Espíritu Santo revela al corazón del hombre ese llamado, nosotros acudimos a Cristo como el único Salvador que necesitamos, como el único que nos puede rescatar, como el único que nos puede dar vida eterna, con el único que puede darnos una relación personal con el Padre Celestial. Jesús es el único que nos puede ayudar. Y eso es lo que hace el Señor en el corazón del hombre cuando Jesús hace ese llamado. Pero vemos también que Jesús hace ese llamado en otras partes de la Biblia, pero más que nada para revelar la falsedad de algunas personas. Vamos a Mateo capítulo 19, verso 21 y 22. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, aquí está hablándole, voy a hacer un poco de contextualizar la lectura. Jesús estaba hablando con un joven rico que en teoría él decía que había guardado toda la ley, que había cumplido todos los mandamientos del Señor. Y Jesús le dice, si quiere, porque él le pregunta, ¿qué más necesito para ser salvo? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira aquí la diferencia entre Mateo y este joven rico. Mateo dice que dejándolo todo, le siguió. A Mateo no le importó nada sus ganancias, no le importó perder el contrato que tenía con el Imperio Romano, sino que él lo único que veía delante de sus ojos era Jesucristo y lo que Jesús le podía dar, que era la salvación. Lo que Jesús le podía dar, que era la vida eterna, que era tener una relación espiritual con el Padre Celestial. No le importó nada, pero ¿qué pasó con este joven rico? Y Jesús le hace la misma pregunta y el mismo llamado a esta persona, pero lo hace para revelar que su corazón estaba muy lejos de Jesús, a pesar de que él decía que practicaba algunas cosas, a pesar de que él decía que estaba guardando la ley. El joven rico dice, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Entonces, aparentemente, era una persona que era a lo mejor religiosa, que quería seguir a Jesús, pero a sus términos. Pero cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven y sígueme, él se puso triste. ¿Por qué cosa? Porque le importó más su dinero que Jesús. Le importó más su vida que el mismo Jesús. Y Jesús le hizo esa pregunta para revelar
que realmente su corazón estaba muy lejos de querer seguir a Jesús verdaderamente. También vemos en Lucas 9, versículos 57 al 62, lo siguiente. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y una vez más vemos acá al Señor Jesucristo haciendo el mismo llamado, sígueme, pero una vez más es para revelar las verdaderas intenciones que hay en el corazón, para revelar qué realmente es lo más importante para las personas. Y aquí habían personas que tenían un concepto a lo mejor errado, pensaban que con Jesucristo no iban a pasar necesidades, no iban a tener todo, que hoy día hay muchas iglesias que predican así, que predican sobre la prosperidad, y al final, ¿no es cierto?, las personas que se acercan a esas iglesias terminan decepcionadas porque los problemas no se van, porque Jesús nunca dijo que los problemas iban a desaparecer o iban a eliminarse, o que yo siempre iba a tener dinero, nunca iba a faltar algo en mi mesa, porque Dios trabaja de muchas formas en nuestras vidas y Dios en algún momento va a permitir dificultades en nuestra vida para poder trabajar en nuestro corazón, pero la gente a veces se forma falsas expectativas del Señor Jesucristo, y aquí hay una persona que le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y Jesús le dice, mira, las aves de los cielos tienen nidos y los zorros tienen una guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás seguro que quieres seguirme? Piénsalo bien, no te formes falsas expectativas al seguirme. Y recordemos que muchos de los discípulos del Señor Jesucristo en la primera era, ¿verdad?, murieron siendo perseguidos por ser cristianos, por anunciar el Evangelio, por decir que eran seguidores de Jesucristo. Pero ellos tenían claro cuál era su fin. Su fin era la vida eterna, su fin era estar con el Señor Jesucristo. No estaban arraigados a esta vida como hoy día el mundo quiere hacer que nosotros nos atemos y dependamos de esta vida, de este mundo y del sistema, ¿no es cierto?, de cosas que uno encuentra en este mundo. Nosotros como cristianos no somos de este mundo, somos, dice la Biblia, extranjeros y peregrinos. Así que debemos vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos y no arraigarnos y hacer raíces en este mundo. Debemos vivir como extranjeros y peregrinos en el sentido de que nuestra prioridad siempre debe ser nuestra verdadera ciudadanía, el reino celestial, y vivir anunciando ese reino, comunicando el reino celestial a aquellos que no le conocen, llamándolos, invitándolos a que sean parte de ese hermoso reino que Jesucristo está formando con personas pecadoras, con personas que son a veces menospreciadas por los demás, son consideradas, ¿no es cierto?, bajas a sus ojos. Jesús, dice la Biblia aquí en nuestro texto base, ¿no es cierto?, estaba comiendo con publicanos y pecadores porque le interesaba que ellos le conocieran. Le interesaba hacerles un llamado a cada uno a que abandonaran su vida de pecado, se arrepintieran y le siguieran. Por eso esa palabra sígueme es tan importante, porque como dije en un principio, no era solamente acompáñame aquí a la esquina, era arrepiéntete, cambia tu vida y vive para mí, vive conmigo, camina conmigo desde ahora en adelante. Y piensen en Mateo. Mateo era una persona que era menospreciada por los demás, por los religiosos de la época. Los religiosos no comían con ninguna de ese tipo de personas porque eran unos traidores y eran unos sinvergüenza. Pero miren lo que hizo Jesucristo. Llamó a un pecador, a una persona que la gente después lo menospreciaba. Y hoy día nosotros estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Mire qué hermoso lo que hace Jesucristo con la vida de las personas. Las transforma a tal punto que las hace alguien. Mire, para el mundo nosotros no somos nada. El mundo usted lo va a estrujar para sacarle el máximo provecho. El sistema económico lo único que hace, ¿no es cierto?, es sacarnos plata por todas partes. El diablo lo único que hace es hacer que usted su vida, estruja todas sus energías, le quita todo su vigor, le quita todo lo que usted puede dar y cuando usted está como un papel inútil, lo tira y lo deja abandonado. Pero el Señor Jesucristo cambia y transforma vidas. Mateo, yo creo que ni él se imaginaba la bendición que Dios trajo a su vida.
Porque Mateo, nosotros hoy día, hermano, en el año 2020, leemos en la Biblia el Evangelio según Mateo. Mire cómo Dios usó a este hombre que era menospreciado por los religiosos de la época y por el común también de los judíos, y lo transformó y lo cambió para después ser autor, guiado por el Espíritu Santo, de un libro de la Biblia. Imagínese el cambio. Y eso mismo Dios puede hacer con usted. Yo he conocido historias de hermanos, de pastores que no eran nada sin Cristo, pero que llegaron a los pies de Jesucristo y el Señor lo usó de tal manera, ¿no es cierto?, para ser de bendición a mucha gente. Y Mateo también, Dios lo tomó, el Señor Jesucristo lo vio y le dijo, sígueme. Y Mateo, con ese, como dije, ese llamado eficaz que Dios hace al corazón de la gente, Mateo lo dejó todo y le siguió. Y mire el resultado. Hoy día leemos el Evangelio de Mateo y cómo el Señor, hermanos y amigos, cambia las vidas tan profundamente, cómo nos da nuevas oportunidades. El mundo no da un peso por ninguno de nosotros a lo mejor, porque la Biblia dice que lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso no hay muchos de nosotros que sean doctores, que sean ingenieros, no hay muchos de nosotros, si bien es cierto hay, ¿no es cierto?, hermanos que tienen su profesión, pero la Biblia dice, por eso no soy muchos de vosotros los más doctos, porque lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y gloria al Señor por eso, porque aún los fariseos cuando escuchaban predicar al apóstol Pedro, al apóstol Juan y a los discípulos, les reconocían que habían estado con Jesucristo. Porque decían, estos no son hombres sin letras, hombres que no han estudiado, hablándole en mis términos, hombres que no fueron al colegio y hablan también con tanta valentía y con tanto denuedo. ¿Y es por qué? Porque les reconocían, dice la Biblia, que habían estado con Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermano, nos trae una tremenda bendición. Y gloria, como dije al Señor en un principio, que Jesús se junta con publicanos y pecadores, porque de lo contrario, ninguno de nosotros hubiese tenido la oportunidad de tener la vida eterna. Ninguno de nosotros hubiese tenido la oportunidad de tener una nueva vida, de ser alguien para el Señor. La Biblia dice que Dios nos quiere usar como instrumentos escogidos, útiles en sus manos, para la gloria del Señor. Entonces, hermano, aquí vemos dos llamados. Un llamado eficaz que hace el Señor, el cual la persona acude a Cristo sin mirar ninguna cosa como lo hizo Mateo, sin mirar su profesión, sin mirar nada. Y vemos a otras personas que Jesús también les dijo, sígueme, pero para revelar la verdad que había en su corazón, que realmente no querían comprometerse con Él, que realmente le importaban más sus familiares, le importaban más sus posesiones, le importaba más acabar, ¿no es cierto?, y gastar su vida lo que más pudieran y darle la escoria, la miseria solamente al Señor Jesucristo. Y Jesús revela con ese llamado de sígueme que hay en el corazón. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros también a ese llamado de Jesús cuando Jesús dice sígueme? Jesús le hace un llamado hoy día a seguirle. Y usted puede dejar todo, dejar sus pecados, arrepentirse, porque la Biblia dice en nuestro texto base, ¿verdad? Volviendo a Mateo capítulo 9, versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no avala el pecado. Jesús comía con publicanos y pecadores, ¿para qué? Para mostrarles que realmente los amaba en primer lugar, pero también les hacía un llamado al arrepentimiento. ¿Recuerda a la mujer pecadora que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio? Y vinieron todos los fariseos y tomaron a esa mujer y la llevaron a los pies de Jesús y le dijeron, maestro, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés mandó que las apedreáramos. ¿Qué dices tú? Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y la Biblia dice que cada uno de ellos, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron de ese lugar y Jesús estaba cabeza gacha en el suelo, escribiendo, y de repente levanta la cabeza y le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y esto nos muestra una realidad tremenda de que todos somos pecadores. Todos necesitamos arrepentirnos.
Todos somos enfermos que necesitamos al médico, necesitamos a Jesucristo. Pero Jesús, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, le dijo, ¿no es cierto?, a la mujer, ninguno. Ni yo te condeno, le dice Jesucristo, vete y no peques más. Jesús nos muestra su misericordia al permitirnos comer en su mesa, pero también nos hace un llamado al arrepentimiento. Dios aborrece al pecado, aborrece al pecador, pero le hace un llamado para que se arrepienta, para que sea un hijo de él. Y vemos, ¿no es cierto?, en el caso de Mateo, cómo el Señor transformó su vida, cómo el Señor cambió su corazón. Y vemos, como dijimos, lo inesperado que es que Jesús rompe el estereotipo del comportamiento que tenían los religiosos en esa época para mostrar su misericordia, para mostrar un llamado al arrepentimiento, para hacer un llamado a seguirle. Y la verdad es que nosotros, hermanos, como hijos del Señor, escuchamos ese llamado una vez. Escuchamos el llamado de Jesús a seguirle y nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Pero a veces con el tiempo y el transcurrir de los años vamos olvidando el compromiso que nosotros hicimos con Jesús. Ese compromiso de decir, quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas el amo de mi vida, quiero que tú conduzcas mi vida, yo no quiero vivir para mí, ahora quiero vivir para ti. Pero con el transcurrir del tiempo, a veces nos damos cuenta que ya dejamos de seguir a Jesús. Olvidamos que Jesús es el más importante en nuestra vida. Y de repente nos encontramos y miramos nuestra vida y nos vemos que estamos enfocados en otras cosas, en las mismas cosas que el mundo está enfocado. Cuando el Señor Jesucristo nos hace un llamado a seguirle, pero es un compromiso de aquí hasta la eternidad, por toda la vida. Por eso el llamado que el Señor Jesucristo hace es para valientes, es para hombres comprometidos, que estén dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo, así como lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles, como hemos dicho otras veces, la mayoría de ellos murió y murió torturado, murió decapitado, salvo el apóstol Juan, que murió de viejo, exiliado en la isla de Patmos. Y así le siguieron muchos otros cristianos, pero no por la persecución dejaron de ser cristianos, no por el peligro dejaron de creer en Jesucristo, no por las dificultades dejaron, ¿verdad?, de mantener su fe y su compromiso con el Señor. Así que, hermanos amados, les hago un llamado a mantener nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Si un día escuchamos la voz del Señor Jesucristo que nos dijo, sígueme, y nosotros le seguimos y entregamos nuestra vida, renovemos nuestros pactos, renovemos nuestro compromiso de hacer su voluntad, de seguirle, de que Él sea lo más importante en nuestra vida. Y amigos, amigas que nos escuchan, a lo mejor usted, el Señor le ha estado llamando, el Señor ha estado tocando su corazón, le ha estado mostrando que Jesucristo es la única persona que usted puede ver que le puede rescatar de la condenación eterna, de que si usted en este momento está viendo a Jesús como la única persona que puede establecer y ser un puente entre usted y Dios, escuche ese llamado del Señor a seguirle y comprométase con Él, arrepiéntase de sus pecados, entregue su vida a Jesucristo, no mire nada más, no mire nada más porque nada es más importante que Jesús. Nada es más importante que lo que Jesús le puede dar. Mire y recuerde a Mateo. Mateo no era nada. Y mire lo que le hizo Jesús, un discípulo. Mateo fue usado grandemente por el Señor para escribir un libro de la Biblia, para dar testimonio de lo que Jesús hizo acá en la tierra. ¿No quisiera ser usted también usado por el Señor? ¿No quisiera usted que el Señor lo incluyera dentro de sus planes para bendecir a otras personas? ¿No quisiera usted escuchar ese llamado hoy día? ¿O está en la otra posición de aquellos que Jesús le dice, sígueme? Y le dice, no, pero es que tengo cosas que hacer. Sígueme, no, pero es que mi familia, me gusta mi relación con mis amigos, y si yo me hago cristiano, mis amigos no van a querer estar conmigo porque mis amigos tienen prácticas reñidas, ¿no es cierto?, con el cristianismo. No porque soy tan joven y tengo tanto por delante, tengo mis planes. ¿Va a poner excusas ante el llamado del Señor o va a escuchar la voz de Jesús? Es tiempo de escuchar el llamado del Señor. Hermanos, es tiempo de que si hemos dejado de seguir a Jesús, de acuerdo al compromiso que un día asumimos con Él, retomemos esa senda, ese compromiso con el Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.